¿Cuántas veces te ha pasado que has querido empezar algo y lo has pospuesto por no poder hacerlo perfecto o porque igual no era el momento perfecto? ¿O cuántas veces has dedicado horas y horas y horas a hacer una tarea para hacerla perfecta y que esta perfección lo que haya hecho es que hayas tardado mucho más de lo que estabas pensando? Y también seguro que te puede estar pasando que quieres visualizar bien cómo hacerlo todo perfecto para poder tener esa tranquilidad y tenerlo todo bajo control. Si esto es algo que te ha pasado, quédate porque te voy a contar cómo el perfeccionismo está haciendo que estés avanzando mucho más lento y que no estés llegando a todo lo que podrías estar haciendo por querer hacerlo perfecto. Y también cómo ese perfeccionismo te está generando muchísimo estrés y está haciendo que no estés disfrutando de aquellas cosas que estás haciendo. La perfección realmente no es querer hacer las cosas bien, no viene del lo voy a hacer lo mejor posible, viene del miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser capaz de hacerlo bien, y ese miedo es lo que nos genera el querer o el necesitar hacerlo perfecto, que realmente no es un necesitar real, es un pienso que necesito hacerlo perfecto porque si no lo hago perfecto, lo que pasa es que me estoy fallando. Y no solamente te estás fallando a ti, sino que piensas que estás fallando al resto, porque igual no te ves suficiente para poder hacerlo bien. Y esta sensación es totalmente normal. Cada vez son más las personas que piensan que deben hacerlo perfecto para conseguir esos resultados o para poder estar avanzando y sentirse validados por el resto. Porque recuerda, la gente normalmente no te va a decir lo bien que haces las cosas. Te van a recordar aquellas cosas que no has hecho bien. Y te voy a dejar un ejemplo muy claro que esto fue una de las cosas que también hizo que yo rebajase el perfeccionismo. Y es que en una clase un profesor había puesto 10 operaciones y salió un niño a la pizarra a realizar esas 10 operaciones. ¿Qué pasó? Que las 9 primeras estaban bien y la última se había equivocado. ¿Qué pasó con la clase? Pues que todo el mundo se estaba riendo de ese niño por hacer una de las 10 operaciones mal y se estaban burlando de él por eso. Recuerda que las personas no te van a premiar por esas 9 que has hecho bien, siempre te van a querer recalcar y recordar aquellas cosas que has hecho mal. Por eso es importante que desarrolles un buen diálogo interno y una buena autoconfianza para que no necesites que otras personas te digan qué cosas haces bien y qué cosas haces mal, sino que tú mismo valores siempre de forma objetiva aquellas cosas que estás haciendo sin necesitar tener el control de todo ni que necesites hacerlo todo perfecto. Esta perfección nos lleva a querer tener el control de todo lo que estamos haciendo y a veces por querer tener ese control lo que genera es mucho más estrés por el miedo a hacerlo mal y por el miedo a no estar haciéndolo como en nuestra cabeza lo estaríamos haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez son más esas personas que a la hora de hacer algo nuevo o a la hora de hacer alguna tarea o a la hora de plantear cualquier situación necesitan primero visualizarse haciéndola, teniendo claro cómo va a ser todo el proceso y generando de esta forma unas expectativas que luego son las que se generan a nivel de perfeccionismo. Es decir, si yo quiero hacer perfecto, imagínate, un ejercicio que es nuevo, entonces lo primero que voy a hacer va a ser mirarlo muchas veces, visualizarme viéndolo, haciéndolo todo perfecto y voy a hacer todo lo posible para hacerlo perfecto, pero esto no me va a generar una presión, una ansiedad y un estrés que si no lo hago perfecto voy a fallar y si voy a fallar me voy a decepcionar y voy a decepcionar a otras personas porque no lo he hecho perfecto. Vale, vamos a hacer aquí un corte y lo primero que tienes que tener claro es que no vas a decepcionar a nadie, no vas a fallar a nadie y equivocarse es totalmente normal. El perfeccionismo lo que genera es ese miedo y viene sobre todo de ese miedo a fallar.
¿Qué pasa si fallas? No pasa absolutamente nada. Quédate tranquilo, quédate tranquila, que no pasa nada. Que aquí todo el mundo falla. El que no falla, vamos, es porque no hace, ¿vale? Si haces, tienes la posibilidad de fallar. Si no haces, estate seguro de que no vas a fallar. Y entonces lo que vas a empezar a hacer va a ser aplicar estos 4 pasos que te voy a ir indicando en este vídeo para que puedas coger todo con mucha más tranquilidad, que este perfeccionismo no te genere esa barrera a dilatar tareas y a que las tareas te generen ese estrés y esa ansiedad por querer hacerlas perfectas, y que puedas rebajar mucho tu estrés y tu ansiedad disfrutando de todo lo que estás haciendo. El primer paso es que redefinas el concepto de perfecto. Querer hacerlo perfecto muchas veces nos lleva al todo o nada, al blanco o negro, o siempre a esa comparativa de el sí, no, de los dos extremos. ¿Y qué pasa cuando somos extremistas? Cuando o lo hago perfecto o no lo hago, nos genera a que la gran mayoría de veces no lo haces. Y en esta vida no va todo de blanco o negro, no va todo de extremos, va de grises. Es una escala de grises. Y cuanto más puedas moverte dentro de la escala de grises, más vas a poder avanzar. Piensa que muchas veces no es hacerlo perfecto, es hacerlo mejor de lo que lo hiciste la vez anterior. Y para poder hacerlo mejor, muchas veces te vas a tener que equivocar. Esto es algo que, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces. Te pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Yo cada vez que he hecho peso muerto, he ido progresando, y te puedo decir que a día de hoy seguramente no lo haga perfecto. ¿Por qué? Porque hacer una técnica perfecta de un ejercicio es algo muy complicado. Es algo que realmente muy pocas personas, tras repetir y repetir y repetir durante años y años y años, no lo han siquiera conseguido. Es decir, hay personas que son expertas en un ejercicio y aún así no lo hacen perfecto. Entonces, si esa perfección lo que nos genera es a no hacer, vamos a rebajar esa perfección y vamos a poner en práctica el segundo paso, y es la técnica del 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos todo con ese 80% de perfección, lo que va a pasar es que vamos a rebajar mucho el tiempo que vamos a dedicar a las tareas, y sobre todo que no va a ser necesario el hacerlo perfecto. ¿Por qué? Porque hacerlo el 80% bien lo que genera es que progresemos, que avancemos, que de vez en cuando nos podamos equivocar. Por supuesto, no pasa nada por equivocarnos, pero ese 20% hasta esa perfección que está en nuestra cabeza y que es una proyección de nuestra cabeza, lo que suele pasar es que por querer hacer ese poquito más que no va a traer ningún beneficio, estamos dedicando mucho más tiempo, mucha más energía, mucho más estrés, y todo esto lo que nos genera es no avanzar. Te pongo un ejemplo, y es, imagínate que tienes que escribir un correo electrónico. El escribirlo de primeras, tal y como te sale, e incluso repasarlo, te puede llevar 5 minutos, 10 minutos. Por querer hacerlo perfecto, un email que habrías tardado 10 minutos en hacerlo, has tardado 35 minutos por querer dejarlo perfecto, con esa palabra perfecta, con toda esa parte perfecta. Entonces, al fin y al cabo, esos 25 minutos de diferencia no merecen la pena por ese 20% extra. Entonces, si empezamos a dejar de querer hacer ese 20% que lo único que hace es consumir nuestro tiempo, energía, y sobre todo nos da mucho más estrés y ansiedad, vas a ver que vas a disfrutar mucho más de todo lo que estás haciendo. Y esto te lo digo porque yo también he sido perfeccionista y cada vez lo soy menos, por el simple hecho de que el resultado de hacerlo al 80% o de hacerlo a ese 20% extra acaba siendo prácticamente el mismo, y la diferencia es mínima. Entonces, lo que puedes hacer, permitirte fallar, y de esta forma sentir esa sensación de que no pasa nada. Y esto justo es el tercer paso, y es aceptar que fallar es parte del proceso. Es totalmente normal el que falles. Aceptar que puedes fallar, sé que al principio puede costar, pero el fallar no es fallar como tal, sino que tú mismo
te generas unas expectativas propias. Esas expectativas propias lo que suponen es que tú tengas que llegar a un estándar propio. Imagínate que tienes que hacer una pieza de contenido o que tienes que hacer un trabajo para clase. ¿Quién se pone esas expectativas de querer hacerlo perfecto, que todo esté bien encuadrado, que todo esté bien alineado, que utilices las palabras perfectas? Es algo propio, es decir, si cumple ese 80% que es lo que te han pedido, realmente el querer ese perfeccionismo y el querer hacerlo todo perfecto sin equivocarte, lo que va a acabar pasando es que por ese miedo a equivocarte y a no aceptar que te puedes equivocar, te acabes, lo primero, dedicando mucho más tiempo, frustrándote por ese miedo a fallar y a qué consecuencias puede tener fallar, y de esta forma tener que estar en una constante preocupación por el miedo a fallar. Entonces, si tú aceptas que puedes fallar, y sobre todo ¿qué consecuencias tendría si yo no lo hago perfecto y me equivoco? La realidad es que esas consecuencias normalmente, ¿vale? No voy a decir siempre, pero normalmente son mínimas. Si tú te equivocas en una letra, en un correo, por ejemplo, las consecuencias son mínimas. Una errata la tiene todo el mundo. De hecho, bueno, hoy en día hay correctores, puedes llegar a pasarlo por un corrector, por si esto sucediese. Y sobre todo que si no te equivocas, no aprendes. Entonces, si empiezas a equivocarte y a permitirte equivocarte, vas a darte cuenta de que vas a avanzar mucho más. Porque cuando más aprendes es cuando te equivocas. Y si estás buscando un perfeccionismo, nunca te vas a poder equivocar. Porque cuando te equivoques encima lo vas a ver como algo negativo, y es justo lo contrario. Equivocarse significa crecimiento y significa aprendizaje. Porque estoy seguro de que cuando te has dejado las llaves de casa en casa es cuando más te has acordado de no volvértelas a dejar. Esto es justamente el no hacer las cosas perfectas, sino que permitirte equivocarte y de ahí sacar aprendizajes. No culpabilizarte, no tener ese remordimiento, no pasa absolutamente nada. No pasa nada por equivocarte, justo lo contrario, agradece equivocarte y cógelo como un aprendizaje y una forma de avanzar a todos los niveles. Y el cuarto paso es la ley de Parkinson. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú para una tarea pones 1 hora, vas a dedicar 1 hora a esa tarea, porque solemos tender a ocupar el espacio del tiempo que hemos planificado para esa tarea, aunque no tengamos que dedicar tanto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, para escribir un email te has dejado media hora, vas a tardar media hora. Si tú pones 15 minutos, vas a tardar 15 minutos. Si tú pones 5 minutos, vas a tardar 5 minutos. Esto seguro que lo has podido vivir en tus carnes en momentos de tener mucho trabajo y poco tiempo. ¿Por qué? Porque has podido sacar todo ese trabajo en ese poco tiempo. Y cuando ha sido al revés, que has tenido poco trabajo y mucho tiempo, has acabado dedicando mucho más tiempo a cada tarea porque tenías más tiempo. Entonces, si empiezas a limitar el tiempo que puedes dedicar a cada tarea, vas a ver que puedes avanzar mucho más rápido a la hora de poder dedicar ese tiempo a otras cosas. Imagínate si tú tienes 5 tareas y para cada tarea le pones 1 hora, vas a tardar 1 hora haciendo cada tarea, y si encima hay alguna de ellas que se te dilata un poquito más, vas a retrasar el resto y en vez de estar dedicando 5 horas vas a tardar 7. ¿Qué pasa? Obviamente tienes que ir mejorando en esta parte. Esto es un constante aprendizaje. Si tú tienes una tarea que depende de la semana, puedes tardar un poquito más, un poquito menos, porque claro, responder emails, ¿vale? ¿Qué pasa si tienes 2 emails o qué pasa si tienes 50? ¿Vale? No es lo mismo. Entonces, claro, en base a esto vas a tener que planificarlo y vas a tener que ocupar esos espacios para que el tiempo que dediques a cada tarea sea justamente el que necesitas. Si tú más o menos sabes que cada email tardas 3 minutos o 5 minutos, pues vas a programar la tarea en base a ello. Y sobre todo permitirte cierta flexibilidad, ¿vale? En la parte más de tareas flexibles, ¿vale? Porque en esta parte
es algo que vas a tener que ir aprendiendo en base a tu agenda, en base a tu organización o, por ejemplo, cuando surjan imprevistos, porque los imprevistos van a estar ahí. Entonces, puedes utilizar un cronómetro o un temporizador a la hora de poder detectar cuánto tiempo tardas para cada tarea y que de esta forma sea mucho más sencillo poder dedicar el tiempo justo a cada tarea y no dilatarlas, porque al final el dilatarlas lo que acaba generando es que por querer hacerlo perfecto, en vez de dedicarle 5 minutos, le dedicamos 35, hemos dedicado media hora más y esa media hora no vuelve. Es decir, cuida tu tiempo porque tu tiempo es lo único que no vuelve. Y quiero terminar este vídeo con una frase que a mí me ayudó mucho y que espero que te ayude. Y es que mejor hecho que perfecto. Porque cuando queremos hacerlo perfecto, muchas veces no lo hacemos. Así que desde aquí, soy Miquel Hernández, soy entrenador online, me apasiona ayudar, espero que este vídeo te haya podido servir de ayuda, estaré encantado de leerte en comentarios, por supuesto, si quieres que te ayude con tu cambio físico, tienes ahí abajo un enlace en el que puedes darle clic y nos pondremos en contacto y no te olvides de suscribirte, ¿vale? Y también de seguirme en Instagram para no perderte más contenido como este. Me despido por aquí, muchas gracias por quedarte hasta el final y vamos con todo.